Amados, hoy no venimos a escuchar una historia antigua, venimos a reconocernos en un espejo espiritual. El texto de hoy se encuentra en 2 Crónicas 33, 1 al 20. Hablamos de la historia del rey Manasés, el que causó el exilio de Jerusalén a la tierra de Babilonia. Y lo hermoso es que 2 Crónicas 33 no solo narra la caída y restauración de un rey, sino el mapa espiritual de cómo la Jerusalén interior, la iglesia, vuelve a alinearse con el nombre. El texto no lo vamos a leer por razón de tiempo. Sin embargo, busque su Biblia y ábrala en 2 Crónicas 33, 1 al 20, y siga la enseñanza. El título de la enseñanza es Arrepentimiento, el camino de regreso a la Jerusalén interior. El nombre Manasés significa el que hace olvidar. En clave espiritual representa el estado mental donde la conciencia olvida su origen divino. ¿Qué olvidó Manasés? Olvidó el nombre, su identidad divina. Olvidó el propósito, abrir sus ojos espirituales. Olvidó la santidad del espacio interior y lo profanó. Olvidó quién era y se aferró a su personaje. En el pensamiento hebreo, este olvido se llama Ester Panim, ocultamiento del rostro. Es cuando la luz parece ausente, no porque el Padre se esconda, sino porque la conciencia se cubre de velos. El pecado no solo corrompe, hace olvidar quién eres en el Padre. Muchos en la iglesia no es que han perdido al Padre, es que han perdido la memoria espiritual de su identidad en el Padre. Como dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Este pasaje de la vida de Manasés es uno de los testimonios más impactantes de la Biblia, porque rompe con la lógica humana. Nos muestra que no hay abismo tan profundo donde la mano del Padre no pueda alcanzar al que decide girar el rostro hacia Él. La Escritura nos presenta a Manasés como uno de los reyes más oscuros de Judá, pero detrás de esa oscuridad hay un misterio. ¿Cómo un hombre que destruyó su propia vida espiritual y la de una nación termina siendo uno de los ejemplos más profundos de arrepentimiento, teshuvá en hebreo, en toda la Escritura? El texto hebreo nos muestra que Manasés no solo pecó, no solo erró al propósito divino, sino que desestructuró la Jerusalén interior, la ciudad o el espacio interior donde el Padre había dicho, allí estará mi nombre para siempre. Y cuando la Escritura habla del nombre, habla de identidad, esencia, propósito. Por eso este mensaje no es sobre un rey antiguo, es sobre la iglesia y más íntimamente sobre la Jerusalén que cada creyente lleva dentro. Este es un mensaje profético para despertar la Jerusalén interior de la iglesia. Estamos viviendo los tiempos donde los sellos que ocultan las cosas que el mismo Jesús dijo que revelaría a su iglesia se están rompiendo. La historia nos dice que Manasés reconstruyó los lugares altos, Bamot. En el plano espiritual, estos lugares altos simbolizan el ego y el orgullo. Son estas zonas internas donde el yo se exalta por encima de la voluntad divina. Cuando buscamos elevarnos por encima de los demás o por encima de la voluntad divina, estamos construyendo una espiritualidad falsa. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia vive una vida con apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de esa piedad. Este es el carácter de la iglesia de los últimos tiempos. Y Pablo nos envía a evitar estas personas que se hacen llamar cristianos. 2 Timoteo 3, 1 al 17. Los lugares altos son pensamientos no sometidos a la obediencia a Cristo. Ideas que se levantan contra el conocimiento de la iglesia tiene del Padre. Sin embargo, los aceptan, los invitan y al final los complacen en sus concupiscencias. Lugares altos son estas estructuras mentales heredadas. Son patrones heredados de nuestros padres, de nuestro sistema religioso, patrones que Ezequías, la conciencia renovada, había derribado, pero que Manasés vuelve a levantar. Aquí encontramos el desvío de Manasés construyendo en el lugar equivocado. Jerusalén no es solo una ciudad, es el alma donde habita la presencia divina. En términos espirituales, Jerusalén es símbolo de tu corazón. El templo es símbolo del lugar donde habita tu espíritu, el primogénito, Jesús.
El altar es símbolo de tu comunión con el Padre. El Padre es la conciencia de ser en usted, en la iglesia. El reino no se encuentra fuera de usted, no está en un lugar lejano allá arriba. El reino es un estado de conciencia llamado Jesús que habita en usted, no fuera de usted. Desde la perspectiva hebrea, Manasés permitió que las clipot, cáscaras o cortezas espirituales, rodearan su corazón. Estas cáscaras, que en otras ocasiones hemos hablado, son las negatividades que ocultan la luz del Padre en nosotros. Esas cáscaras detienen el flujo de la bendición a su vida. Manasés, al levantar altares a ejércitos celestiales, es decir, al permitir que pensamientos externos, babilónicos, los influenciara, él fragmentó su atención. Porque en lugar de mirar al único, al Creador, miró a la creación. Ya esa Jerusalén pura, íntegra, alineada a la voluntad divina, se ha fragmentado, dividido. La pregunta es, ¿qué le dice esto a la iglesia hoy? La iglesia está viviendo un momento manasiano. Cuando digo que la iglesia está viviendo un momento manasiano, estoy usando Manasés como arquetipo espiritual, no como adjetivo histórico. Manasiano describe un estado colectivo parecido al proceso que vivió Manasés según 2 Crónicas 33. ¿Qué significa manasiano en una frase? Un momento manasiano es una temporada donde el pueblo del Señor se ha desordenado internamente. Ha levantado estructuras mentales que el Padre no pidió, estructuras mentales no aceptadas por el Padre. Ha perdido claridad espiritual y el propósito de esta enseñanza es llevarte a un punto de angustia, al igual que Manasés fue llevado, para despertar, con el propósito de volver al nombre, es decir, Yahweh, mediante un arrepentimiento, Teshuvá. En un sentido escritural, Manasés es tipo de un patrón de desviación y retorno. Manasés representa un ciclo espiritual completo. Olvido del propósito. Su nombre significa el que hace olvidar. Construcción de lugares altos. Sistemas de pensamientos alternos a la voluntad divina. Idolatría. Formas sin vida ocupando el lugar del espíritu. Confusión. Babilonia como exilio interior. Angustia. El punto de quiebre. Estrechez. Teshuvá, arrepentimiento genuino y retorno profundo. Restauración, reconstrucción de la Jerusalén interior. Cuando digo momento manasiano, me refiero a que la iglesia está atravesando ese mismo ciclo. La pregunta es, ¿en cuál de estos puntos te encuentras hoy? Porque si te encuentras entre los primeros 4, entonces debes de despertar el espíritu, el reino, la presencia divina, a Jesús en tu vida porque está dormido. En la tradición hebrea, Manasés encarna Hester Panim, ocultamiento del rostro, que es cuando la sensación de que la luz, la presencia divina, se ha retirado de nosotros. Encarna Tzimtzum, que es contracción, es cuando el Padre permite estrechez para provocar un despertar al retorno. Encarna Teshuvá, arrepentimiento genuino, no remordimiento, sino volver al punto original. Un momento manasiano es cuando la iglesia siente estrechez, confusión, pérdida de sensibilidad, pero también un llamado interno a regresar a su esencia. Un momento manasiano también es cuando la estructura espiritual colectiva está desalineada, las cáscaras dominan y el alma comunitaria necesita volver a su raíz. Cuando digo que la iglesia vive un momento manasiano, hablo de que ha construido lugares altos modernos, el orgullo espiritual, métodos sin presencia, estructuras que sustituyen la voz del espíritu, una espiritualidad fuera del orden divino, buscar emociones en vez de transformación, como veo en las congregaciones hoy, quieren bendición pero no quieren entrar en procesos, quieren servir al Padre pero a su manera, no como establece la Escritura. Cuando el hombre se desconecta del orden divino, crea altares en las alturas de su propio deseo, altares de ídolos contemporáneos, imagen, éxito, plataformas, números, influencia, reconocimientos, altares de sacrificio de generaciones, niños jóvenes quemados por sistemas de pensamientos viejos, no renovados, altares de Babilonia emocional, confusión, ruido, pérdida de dirección, depresión, vanidad, entretenimientos, actividades. Altares de angustia colectiva, crisis emocional,
que no es que nos destruye, sino que nos lleva a un despertar espiritual. Pero otros creamos altares de retorno, los que tenemos hambre por autenticidad, adoración pura, santidad real. Y pregunto, ¿cuál de estos altares estás construyendo hoy? Iglesia, el Señor nos invita a meditar en nuestra forma de pensar, habla y actuar. Un momento manasiano no es juicio, es cirugía espiritual. Es el Padre diciendo: he permitido la angustia para que vuelvan al nombre, a tu identidad divina. Es un tiempo donde se derriban lugares altos, se limpian ídolos internos, se restaura el altar, se reconstruye la identidad y la iglesia vuelve a su diseño original. ¿Por qué es importante usar este término? Porque manasiano no describe solo al pecado, al error, describe proceso. Y ese proceso es exactamente el que la iglesia global está viviendo. Hablamos de crisis, confusión, despertar, retorno y restauración. Muchas congregaciones están levantando lugares altos que bloquean la visión de la Jerusalén celestial en ellas. Cuando el corazón se contamina, la verdad se distorsiona, la voz del Espíritu se apaga y la presencia se vuelve lejana. La iglesia ha mezclado voces, oyen la voz de la carne y no la del Espíritu. Ha sacrificado generaciones, ha confundido su identidad divina con la humana. Ha sido llevada a Babilonia creyendo que viven en Jerusalén, pero también está entrando en el tiempo de angustia que despierta. Estamos en principios de dolores. Muchos estamos entrando en procesos de arrepentimiento o teshuvá profunda, genuina. Estamos entrando en el tiempo de reconstrucción interior, de restauración del altar, de regreso a nuestra identidad divina. Amén. Si tú eres de este grupo, comparte esta enseñanza con otros para que ellos también entren en este proceso de restauración. Dice el relato que Manasés levantó altares a Baal, imágenes de acera, y adoró al ejército de los cielos. En el pensamiento hebreo, los ídolos representan formas vacías, formas sin vidas, estructuras de pensamientos sin ruaj, sin aliento. Son estructuras de pensamientos que ocupan el espacio del alma cuando la luz, la verdad, la ley se retira, se desconecta, se desequilibra de la fuente. Hoy esos ídolos son la imagen del yo espiritual, el ministerio como identidad, la aprobación humana, el éxito como medida de bendición, la ansiedad disfrazada de celo. Dice también la narración que Manasés pasó sus hijos por fuego en Ginom. En clave espiritual, pasar sus hijos por fuego simboliza quemar el futuro. ¿Cómo quemamos el futuro? Cuando la iglesia sacrifica su próxima generación por mantener estructuras mentales viejas. Cuando la iglesia no se va renovando de día en día. Cuando el fuego extraño consume los dones, quema la creatividad. Un buen ejemplo que quemar la creatividad es cuando salimos del templo y nos sentamos frente al televisor a ver Netflix, a ver novelas, películas, deportes, entretenimientos, etc. Lo poquito que aprendemos en la mañana lo destruimos con los pies en la tarde. Cuando quemamos la creatividad en nosotros, nos convertimos en estatua de sal. Cuando la voz del Espíritu es sustituida por métodos, quemamos la sensibilidad espiritual. Cuando quemamos la sensibilidad espiritual, nos convertimos en necios. Espiritualmente, Ginom es símbolo de descenso al nivel más bajo del alma, donde la persona pierde la capacidad de percibir la luz, la verdad, la ley y la presencia divina. La iglesia ha hecho de los dones el fundamento, la estructura de su sistema de pensamientos. Ya la verdad no es el fundamento, son los dones. Ya no es Cristo, es el yo personal. El texto menciona que los asirios lo apresan. Fue y llevado cautivo a Babilonia con garfios. Yahweh habló, mas ellos no escucharon. Entonces fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Espiritualmente, todos sabemos que Babilonia, Babel significa confusión, no es solo un lugar geográfico, sino un estado mental. Babel es el estado donde la mente se fragmenta,
La identidad se pierde y se dispersa. Es el estado mental donde la voz del Padre se mezcla con voces extrañas, creando confusión. Es el estado mental donde la persona pierde su centro, no discierne entre lo santo y lo profano. La iglesia también cae en Babilonia cuando se confunde entre tantas voces, cuando pierde la claridad del reino, cuando se mezcla con narrativas del sistema sin discernirlos, cuando la iglesia se dispersa en 1000 actividades sin presencia. Ese error o pecado, como nos lo han traducido, nos lleva al galut, exilio espiritual. Manasés estaba en su tierra, pero su alma estaba exiliada. La Eretz, tierra, en este contexto, simboliza nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Si la tierra está llena de ídolos, el alma no tiene dónde reposar. Los garfios representan las consecuencias de nuestras decisiones, cadenas que nosotros mismos forjamos cuando nos alejamos de la Torá, la instrucción divina. Nos alejamos de la Torá cuando nos desconectamos de la voluntad divina. El texto dice: cuando fue puesto en angustias, oró, humillado grandemente. En hebreo, zar, angustia, significa espacio estrecho. Manasés ahora se encuentra en el punto de quiebre. Aquí ocurre el milagro. Manasés, en su angustia, invocó al Señor. El término teshuvá comúnmente se traduce como arrepentimiento, pero su raíz significa regresar. Es el acto de volver al punto de origen, a la chispa divina que habita en nosotros. Nosotros somos Elohim individualizados en cada humanidad. Dice el Salmo 82 que nosotros somos Elohim, hijos del Altísimo, pero eso no significa que moriremos ni caeremos. La teshuvá comienza cuando el alma siente que ya no puede seguir viviendo en un espacio reducido. La angustia no es castigo, es contracción divina, el momento en que Dios permite que la persona sienta el vacío para que busque la plenitud. Iglesia, presta atención a todo esto que traigo acerca del arrepentimiento de Manasés. No confundamos remordimiento con arrepentimiento. Teshuvá, arrepentimiento, no es sentir culpa, no es llorar momentáneamente. Sin ese arrepentimiento, teshuvá, no hay perdón de nuestros errores. Y desafortunadamente el arrepentimiento ha sido excluido del mensaje de nuestras congregaciones actuales. Esto nos enseña que la teshuvá es una fuerza espiritual, mental, que rompe cualquier decreto. Para la iglesia, esto es la seguridad de que el sacrificio de Cristo abrió un camino que ninguna tiniebla puede cerrar. Manasés ora, y Elohim lo oye. No porque lo merezca, sino porque la teshuvá abre portales que ningún error puede cerrar. En el pensamiento hebreo, teshuvá no es remordimiento, como dije, es volver al punto original, al ADN espiritual donde el alma fue concebida. La teshuvá o el arrepentimiento de Manasés tiene 3 movimientos. Primero, reconocer. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Elohim. Reconocer es despertar el espíritu, a Jesús en nosotros, es volver a ver la realidad divina. Segundo, restaurar. Reconstruye el muro, limpia la ciudad, quita los ídolos. Y tercero, reordenar. Restablece el altar y manda a Judá a servir al Señor. La reconstrucción de Jerusalén es el proceso de la iglesia. Dice el texto que cuando Manasés regresa, no se queda de brazos cruzados. Comienza a quitar los dioses ajenos y a reparar el muro exterior de la ciudad de David. Reconstruir el muro exterior simboliza volver a poner límites santos, cerrar puertas que antes estaban abiertas. Representa nuestra conducta y testimonio. Es la protección de nuestra santidad. Quitar los ídolos es el proceso de bitul, anulación del ego. Para que la Jerusalén celestial descienda a nuestra vida, debemos desalojar lo que ocupa el lugar del Padre. Quitar los ídolos simboliza desmantelar narrativas internas que ocupaban el lugar de nuestra identidad divina, Jesús. Restaurar el altar simboliza volver a la adoración pura, íntegra, santa, alineada. Simboliza volver al fuego correcto, volver al corazón, a la tierra prometida. Y por último, ordenar al pueblo. Ordenar al pueblo simboliza alinear la mente, emociones y voluntad con el Padre. La iglesia no se restaura solo con experiencias, sino con orden espiritual. Manasés entendió que la verdadera restauración no era solo política, sino de culto.
El mensaje para la iglesia es claro. La restauración comienza cuando reconocemos que somos el Mishkan, tabernáculo o morada de Yahweh. Cada vez que limpiamos nuestra Jerusalén interior, estamos permitiendo que la luz de la eternidad brille en el mundo físico. El nombre de Manasés viene de una raíz que significa hacer olvidar. Al final de su vida, Yahweh hizo olvidar su pasado oscuro a causa de su humillación sincera. Hermanos, la historia de Manasés es nuestra historia. No importa qué lugares altos hayamos construido en el pasado, hoy la puerta de la Teshuvá está abierta. Dios no busca sacrificios externos, busca un corazón que diga, Inieni, aquí estoy, listo para reconstruir los muros destruidos y volver a casa, a la paz de la Jerusalén que no es de este mundo, pero que vive dentro de nosotros. La Jerusalén celestial es el estado donde la iglesia vive en unidad total alineada con el Espíritu, y que cada acto de arrepentimiento personal es un ladrillo que restaura la belleza de la esposa de Cristo. Concluimos diciendo que nuestro Padre restaura lo irrestaurable. Manasés es la prueba de que no importa cuán lejos caiga la Jerusalén interior, siempre hay un camino de regreso. La Teshuvá no es volver a la religión, es volver al nombre, a la identidad, a la ley, a la luz, a Jesús. Y así como el Padre restauró a Manasés a Jerusalén, restaurará a su iglesia a su diseño original. Porque ese mismo Padre que permitió el exilio es el mismo que abre la puerta del retorno. Si Manasés pudo volver, tú también puedes. Este es uno de los secretos más profundos. El que cae y regresa alcanza una dimensión más profunda de tu Creador. Hoy el Padre no te pregunta, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto has servido? Te pregunta, ¿has regresado verdaderamente? Quiero cerrar esta enseñanza de una manera diferente. Cierra tus ojos, respira profundo y repite en tu interior, Señor, derribo mis lugares altos, renuncio a lo que no viene de ti y regreso, no a la religión, sino a tu presencia. Haz una pausa y confiera estas palabras. Hoy reconstruyo mi altar, hoy vuelvo a mi Jerusalén interior, hoy hago Teshuvá. Amada iglesia, esta palabra no solo enseña, despierta. Amados, si este estudio tocó tu vida, compártelo, suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Este fue tu hermano Víctor Cáceres y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde profundaremos en otras verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrás disfrutar de ellos. En Biblia Estudio no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.